4 de la colonización del reino. Estamos hablando de esto de colonizar la tierra, ¿sí?, a través del reino de Cristo, a través del reino de Dios. Y hablábamos que colonizar ya no es más conquistar, ¿sí? Se coloniza algo que ya está conquistado. Y Jesús nos dio esta conquista, nos hizo más que vencedores, nos posicionó ahora en los lugares celestiales para empezar a gobernar. Diga conmigo, gobernar. Dígalo con entusiasmo, gobernar. Y estamos en una década de gobierno e influencia como iglesia. Comenzamos allí en el 2020 una década de gobierno e influencia, así que hasta el 2030 tenemos esta impronta como iglesia, esta palabra profética, así como el 2010 al 2020 fue expansión ilimitada y hemos visto el obrar de Dios en la comunidad Redentor. Hoy estamos llegando ya a las 19 obras, hay puntos de evangelización en un montón de lugares. Hemos visto que de 3 o 4 obras, cómo Dios nos expandió, porque fue una década de trabajar bajo una palabra. Y creemos que esta década vamos a terminar en lugares de gobierno. Gloria a Dios. Y que la iglesia va a estar posicionada donde tiene que estar posicionada. Vos en tu casa, vos en tu familia, allí en el barrio, allí donde Dios te puso a liderar, sí, vas a estar posicionado, posicionada donde Él va a manifestar su reino. Y esto de la colonización nos lleva a poder ver que en esta cultura que nosotros traemos, que es la cultura del reino, diga conmigo, cultura del reino. Y cuando hablábamos de cultura, hablábamos de las costumbres, de los principios, de los hábitos que nosotros tenemos que trasladar donde nos encontremos, ¿sí? Vamos a ver en esta mañana que Dios, para colonizar, para poder lograr instaurar, establecer la cultura del reino a través tuyo donde te encuentres, nos hablaba los episodios anteriores que la iglesia iba a ser el vehículo, que teníamos que salvar al mundo, pero hoy, que iba a haber manifestaciones del reino, pero hoy Dios nos dice, les voy a revelar la provisión para la colonización. Diga conmigo, provisión para la colonización. Y de esto se va a tratar esta mañana, esta revelación, que Dios nos dio la provisión para poder colonizar la tierra para Cristo. Y cuando hablo de provisión, ¿sí?, ya el prefijo pro me habla de que está antes o adelante o que impulsa hacia adelante. Visión es ver lo que Dios está viendo, ¿sí? La pro es algo que me está impulsando a ver y captar e ir a lo que Dios está viendo. Pero esto de me impulsa hacia adelante también me habla de que hay algo que ya está preparado para poder captar, ¿sí?, y conquistar y colonizar lo que Dios ya vio de antemano. Según la RAE, la Real Academia Española, el diccionario, dice que provisión significa proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Una segunda definición nos dice preparar o reunir las cosas necesarias, diga conmigo, necesarias para un fin determinado. Lo que hoy vengo a decirte, iglesia amada, que Dios para tu vida, para la iglesia, para este tiempo, proporcionó ya lo necesario para cumplir el propósito que se te encomendó. Vos y yo, iglesia, ya tenemos preparado, reunido de antemano las cosas necesarias para hacer lo que Dios me mandó a que haga. Yo sé que ese amén tímido muchas veces responde a tu vida cuando Dios te da un desafío y te quedas allí. Pero acá la palabra nos viene a decir, yo les he dado todo lo necesario y conveniente para lograr el propósito que te fue encomendado.
Y esto lo tenés que creer. Porque Dios es un Dios de desafío. Dios es un Dios de movimiento. Y Dios te está desafiando. No sé cuál es la próxima conquista que ya Dios te dio, pero que ahora tenés que colonizar. Tenés que generar los recursos que ya se te fueron dados y establecerlo en ese lugar. Dice la palabra de Dios en Hebreo 1, versículo 3, dice, Él, ¿quién es Él? Jesús, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas, diga conmigo todas, las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Decíamos que para llevar adelante esta colonización, este establecimiento del reino donde me encuentre, voy a tener la provisión necesaria para hacerlo, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Puedo hacer lo que Dios me manda hacer? Sí. ¿Puedo hacer lo que Dios me manda hacer? Sí. Porque Él sustenta su palabra, su propósito, sus planes. Decirle al que tenés al lado, no dudes más. Él te sustenta. Isaías 55, versículo 1 nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que y los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. O compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El profeta que más profecías mesiánicas escribió, que más nos reveló el carácter y el ser del futuro Mesías, de Jesucristo, nos decía que podíamos ir y en la presencia de Dios poder saciarnos de nuestra sed y de nuestra hambre sin dinero. Que Él iba a ser nuestra provisión gratuita para todos los que tenían hambre y sed. La provisión gratuita para saciar un alma, una vida, un ser completo. Muchas veces nos encontramos preocupado, ansioso, desconcertado. Y Isaías nos dice en esta mañana, vengan, vengan. Jesucristo mismo dijo, vengan a mí. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, esto lo hemos visto ya, 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿En qué día tuvo hambre? En el día 40 del ayuno. Y en el día 40 del ayuno aparece el tentador. No apareció en el día 39, apareció en el 40. 40 en la Biblia es ciclo, se termina un ciclo, es una generación. Jesús estaba terminando el ayuno, estaba pronto a la gran victoria, a la promoción de salir probado, pero el diablo esperó hasta el último momento, hasta el momento donde Jesús ya su estómago gritaba de hambre. Pero ahí estaba el dominio junto con el Padre de su estómago, de su carne, de querer saciarlo. Y ahí aparece el tentador
y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo podía haber hecho. Su estómago está gritando, está hambriento. Pero él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta mañana el Señor nos dice que para lograr el cometido, el propósito que Él nos encomendó en esta tierra, tendremos la provisión necesaria para nuestra dieta espiritual, para poder estar fuerte y llevar a cabo adelante el desafío que Dios me está encomendando. Y no tiene que ver con un pan físico, sino con un pan espiritual. Diga conmigo, la palabra de Dios. Fue el mismo Jesús que nos enseñó que nuestro sustento viene de la boca de Dios. Diga conmigo, mi sustento viene de la boca de Dios. Mi sustento, dígalo, es la palabra de Dios. Hemos visto en muchos estudios los recursos, los elementos que Dios nos ha dado para esta militancia, para esta milicia en esta tierra. Pablo nos hablaba en Efesios capítulo 6 de la armadura del soldado, trayendo el soldado romano en representación, ¿sí? Y veíamos que cada elemento de esa armadura tiene un significado, pero nosotros podemos extender conforme a la palabra, ¿sí?, más recursos, más armas espirituales. Entre ellas está la oración, entre ellas está el ayuno, ¿sí?, la adoración, el congregarme, Cristo, ¿sí?, como la gran persona, ¿sí?, que necesito, obviamente, el nombre de Jesús. Y diga conmigo, la palabra. ¿Y por qué la puse en grande a la palabra? Porque la mayoría de estos recursos, de estos elementos, tienen que ver con la palabra. Cuando estoy ayunando, utilizo la palabra. Cuando estoy adorando, utilizo la palabra. Cuando estoy aún cantando y alabando al Señor, ¿qué estoy utilizando? La palabra. Aún cuando me refiero al nombre de Jesús o cuando me toca, ¿sí?, hacer algún tipo de liberación, ¿qué utilizo? La palabra. La palabra. Ahora, no solo como sustento, como el pan que necesito para mi dieta y poder llevar adelante fortalecido la gran comisión que Dios me dio, sino también como la espada que necesito para poder vencer a mis enemigos. Cuando Pablo citaba en la armadura de Dios, la espada decía la palabra de Dios, lo aclaraba. ¿Qué es la espada? ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. Entonces vemos que el sustento que Dios me da para poder llevar adelante sus planes, ¿sí?, no solamente es el pan, sino también la espada. Y que las dos figuras representan la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo, justo. ¿Quién es justo? La Biblia dice, justificados pues por la fe a través de Jesús. La sangre de Cristo, al rociar mi corazón pecador y al limpiarme de toda maldad, me declara inocente delante de Dios. Allí cuando vos estés en el trono, ¿sí?, y vean que fuiste marcado por la sangre y que el Espíritu Santo está en tu corazón, dejará el juez entrar y te dirá, bien, buen siervo, buen sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo
La sangre del Cordero, el perdón que Dios te otorgó en esa cruz y que lo aceptaste, te declara inocente, te declara justo. Es Jesús quien nos da esa gracia de declararnos justos delante del Padre. Entonces podríamos decir que estoy justificado delante de Dios y que mi oración puede ser oída y que puede ¿qué? Dígalo. No escucho. Vamos. ¿Tu oración puede? A ver, ¿tu oración puede? ¿Y por qué no estás orando? ¡Ay! La oración del justo puede mucho. Santiago dice, sé que les cuesta creer que hay poder en su boca, que hay poder en la palabra. Permítanme escribir, Santiago, en las cartas universales a las iglesias. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que Santiago quiere aclarar, que Elías no era el gran hombre, no era el superhombre. Era tan de carne y hueso como vos y yo, tan tentado como vos y yo, tan pasional como vos y yo. Y oró fervientemente. Me gusta fervientemente. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Aquí está un hombre tan carnal, por así decirlo, como vos y yo, que recibe una palabra y que por su boca, la palabra produce un efecto en el ambiente, produce un efecto en el clima, por la boca de un hombre. 3 años y medio de sequía porque hubo un profeta que soltó la palabra. 3 años y medio por un profeta que volvió a soltar la palabra, los cielos se abrieron. Vos y yo tenemos el mismo poder. Vos y yo tenemos el mismo poder. Quiero que podamos ver a Pedro. Me voy a meter en Pedro, tan humano, tan nuestro, San Pedro. Yo le voy a dar un fuerte abrazo cuando lo vea y le diga, gracias Pedro, nos representaste 10 puntos. Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, Jesús, de enseñar, dijo a Simón, rema mar adentro, boga mar adentro, y echá vuestras redes, diga conmigo, redes, plural o singular, plural, redes, porque Cristo da vida abundante. Echá vuestra red, no seas escaso, echá vuestras para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, todo bien, pero hemos toda la noche estado pescando y trabajando y nada, no salió nada. Pero hay un silencio, yo me imagino la escena, hay un silencio, una mirada de Jesús, y hay un corazón que responde diciendo, más en tu palabra, diga conmigo, palabra, echaré la red, echaré la
Te creo, Jesús, pero voy a hacer todo el sacrificio, pero hasta ahí. No redes, la red. Y Jesús, ok. Los límites los pones vos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y todos conocemos la historia. Vengan, vengan que hay abundancia. Y ahí fueron todas las redes. Pedro se empieza a dar cuenta que Jesús no es un maestro simplemente. Pedro se empieza a dar cuenta que no es simplemente un rabí quien tiene delante de su persona. Algo especial Jesús porta. Algo especial Jesús tiene que hace que las cosas sucedan. Y Pedro se da cuenta. Jesús quiere enseñarle a Pedro cómo él se maneja en su sistema. Que él no depende de la situación o de las circunstancias que tenga a su alrededor. Que él no depende, Jesús no depende de la escasez o de la abundancia externa. Que él se mueve por su palabra. Pedro empieza a notar que por su palabra las cosas suceden. Viendo esto, Simón Pedro, versículo 8, diga conmigo, viendo a Pedro se le empieza a abrir los ojos. Viendo esto, Simón Pedro, ¿cómo están tus ojos en este tiempo? Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, oh, Santo Jesús, apártate de mí, Señor, curioso. Apártate de mí, Dios mío. Apártate de mí, Creador de los cielos y de la tierra, porque soy hombre pecador. ¿A cuántos Dios nos ha asombrado de sus misericordias, de sus abundantes o de su abundante gracia para con nuestros corazones que han sido muy miserables, y sin embargo Él no ha dejado de bendecirnos, de amarnos? Por eso Pedro nos representa, porque Jesús es alguien especial, es un ser especial, que a pesar de lo miserable que uno puede ser, Jesús se nos acerca y nos da una palabra. Que nos va a hacer cambiar la cosmovisión, la visión de las cosas, aun cuando no las merecemos. Y ese impacto en su corazón produce en él un arrepentimiento y decir, Señor, perdóname. Tú eres Dios. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecieres en mí. Jesús le dice a los discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si se encarnan la palabra en su corazón, si se encarnan mi deseo y mi voluntad, mis pensamientos escritos en su corazón, y logran fusionarse, pedí todo lo que quieras
pedí todo lo que quieras y os será hecho. ¿Por qué Jesús se arriesga a decir que pidan todo lo que quieran? Porque un corazón lleno de la palabra de Dios va a salir o va a hablar el deseo de Dios. Nunca un corazón lleno de Dios puede pedir algo que esté en contra de la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y el fruto es la consecuencia de una semilla que está germinando y que la planta cuidada y cultivada por uno hace que crezca y empiece a generar frutos. Esa palabra que Dios te dio necesita que sea germinada. Para eso la tenés que cultivar, cuidar, para que empiece a dar frutos. Y un fruto tiene varias semillas. Por eso vas a llevar mucho fruto. Y seas así mis discípulos. Si permanecieses allí en su palabra, todo lo que pidas, Él te lo dará. Versículo 16 del mismo Juan capítulo 15 dice: no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. No estás sentado aquí porque te trajo esa persona que tanto amás. El Señor te trajo a este lugar. Y os he puesto para que vayáis y lleven frutos. Y vuestro fruto permanezca. Nuevamente, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces vos querés encarar ese desafío y estás mirando la circunstancia. En vez de llenarte de su palabra, porque acá no dice y hagan tal cosa y pagando lo obtengan, dice orando. Yo quiero hacer una representación que Dios me trae hoy en mi corazón. Digo, wow. Voy a elegir a los niños que están allí, pero quiero una persona flaquita, más chiquitita. Vení, Diosnel, vení. Gloria a Dios. Mira, te vio justo. Vení, Diosnel va a ser un nuevo creyente. El nuevo creyente dice la palabra que quiero que te arrodilles mirando Él es un nuevo creyente, está orando al Señor. Dice la palabra que aquel que está en Cristo, Él pasó del mundo de las tinieblas ahora al reino de la luz, ahora está en Jesús. Nueva criatura es, dice 2 de Corintios capítulo 5, aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí yo hago todas nuevas. Y todo decimos, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero la vida cotidiana me sigue golpeando. Porque el Espíritu, es verdad, se posicionó en un lugar diferente, nuevo. En un lugar donde Dios me introdujo a esa tierra prometida espiritual, al cielo, al mundo de Él. Pero mi mente sigue con las mismas mañas o las huellas del pasado o las huellas de los hábitos, y me cuesta creer que Dios me posicionó de este punto, me posicionó aquí, a un lugar de victoria. Y Diosnel está luchando como todo nuevo creyente y le está pidiendo a Jesús: Jesús, ayúdame en esta situación. Y tal vez en este curso o en este cauce o en este espacio esté la adicción. Tal vez esté en este cauce esté la incredulidad, el temor. Y Diosnel sabe que tiene una palabra que Dios le dijo: nueva criatura es. Diosnel sabe que su posición es estar acá, pero lucha porque la verdad de la milanesa
La verdad de la vida cotidiana es que sigue teniendo los mismos conflictos y su corazón está cargado porque Dios le dice, tú eres nueva criatura. Y Dios le sigue planificando la vida desde aquí. Pero Él no puede pasar el Jordán, por así decirlo. Él no puede pasar esta tentación. Él no puede pasar esta vida infructuosa. Pero Dios le sigue hablando desde este lugar. ¿Y cómo hago? Y Dionel está destruido internamente. Y me está pasando esto con muchos de ustedes que la están batallando. Y yo, Señor, digo, por favor, abrirle los ojos. Y Dionel sabe que su vida comenzó acá. Pero no puede pasar el Jordán en su cotidianidad. Y la está luchando, y la está luchando, y la está luchando. Y llora delante de Jesús, llora delante de Jesús. Y el Padre lo está viendo sentado, porque a Dios no lo moves. Si Dios sigue sentado en el trono, lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y aunque vos llores y patalees, Dios está mirándote y está esperando el momento justo para orar. Porque aún los silencios de Dios, sí, es Dios hablándote. Dios es un Dios intencional. Todo lo que hace tiene una intención. Aun cuando no lo escuchás, aun cuando no sabes si está obrando o no está obrando, Él está obrando. Él es intencional y está mirándolo. Dionel ya no aguanta más. Porque vos, Jesús, me prometiste esto y esto. Pero no puedo, Dios. No puedo, Dios. No puedo, Dios. Dios le sigue planificando la vida allá. Y hay una carga interna. Bueno, pastor, ¿cómo termina? Dionel no da más. Dionel no da más. ¿Y sabe qué hace Dionel? Se quebranta. Se quebranta y llora. ¿Sabe qué le dice a Jesús? Se terminó, Jesús. No doy más. No doy más. Ayúdame. ¿Y saben qué hace Jesús en ese momento? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que anhela el Señor? ¿Sabe lo que anhela el Señor de nuestras vidas? Que de una vez por todas te quebrantes y te entregues a sus brazos. Y yo, ¿sabe qué decía a Dionel mientras lo cruzaba? Adora al Señor. Adóralo con los ojos abiertos. Mateo 14. Mateo 14. Pedro sigue aprendiendo. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, aquí está la palabra, estábamos en sintonía. Manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: claro, vení, vení. La palabra, vení. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se está dando cuenta en su discipulado con el maestro que lo que Jesús dice, Jesús lo hace. Entonces, si es Jesús quien está en medio de las aguas, flotando, decía Maxi, si está caminando, suelta la palabra. Maestro, solta la palabra, quiero hacer algo totalmente loco. Solta la palabra. Y aunque en la barca podían decir: pará, callate, no seas tan engreído, ¿para qué querés caminar? Para que todos te aplaudan. Solta la palabra, Jesús, soltame la palabra, por favor. Vení, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre una palabra, en las aguas, en lo inestable. Pero al ver los fuertes vientos, las circunstancias, al quitar la mirada, al volver al Dionel de aquí, se empezó a hundir nuevamente. Pero
Jesús asió de él, extendió su mano y lo volvió a levantar. Jesús le dice: no tengas miedo, hombre de poca fe, ¿por qué temes? Si yo te dije vení, y mi palabra te sustenta. No es el agua, es mi palabra la que te sustenta. Pedro está totalmente confundido, muchas cosas en el corazón, en la mente, pero no puede dejar de pensar que caminó sobre las aguas. No puede dejar de pensar que Jesús con una palabra hace que sus pies se afirmen sobre las aguas. Pedro está siendo enamorado por Jesús. Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas, el impuesto del templo. Y él le dijo: sí, la paga. Habló por Jesús. Ayer la pastora me decía que habló con algunas líderes y ella tuvo que decir: no hables por mí, si yo puedo hablar. Una líder quería poner en boca de ella lo que la pastora podía haber dicho. No, yo estoy acá, no pongas palabras, yo las hablo. Y Pedro dijo: sí, las paga las dracmas, es mi maestro. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, se dio cuenta de la situación y le dice: ¿qué te parece, Pedro, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Esto es fuertísimo. Los imperios, los reyes, ¿a quién le cobran? ¿A los hijos de ellos, a los príncipes o a los esclavos? Y Pedro le dijo: y de los extraños, de los esclavos. ¿Qué le quiso dar a entender Jesús? Tú eres un príncipe. No te preocupes por lo que el César te pide. No te preocupes por moverte en este sistema mundo. Eso ya está cancelado. Fuiste diseñado para moverte en otro nivel, no para hundir tu vida en la preocupación de este sistema. Tú eres príncipe, tú eres hijo, tú eres heredero. Jesús le dijo: bueno, los hijos están exentos, Pedro. Sin embargo, para no ofenderle, porque estamos en este mundo, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saque, cosa loca, y el primer pez que saque, tomalo, abrile la boca y hallarás un estatero, ¿sí? 4 dracmas, dáselo por mí y por ti. Y Pedro lo mira diciendo: otra vez, una locura más. Buenísimo. Toma la caña o toma la red y el primero, una moneda. Pedro ya se empieza a dar cuenta que en el sistema del reino de Dios la provisión es la palabra. Pedro está enloquecido. Ahora Pedro le podía haber dicho: tanto mambo, Jesús, ¿por qué no sacaste de la bolsa que Judas tiene y hubiésemos pagado ahí? ¿Por qué me mandás a hacer una locura, una aventura? En medio de la situación también está Judas, que dice la Biblia que Judas era Diego me dice amigo, y claro, él representa, cada vez en la obra de teatro representa a Judas, entonces tiene miedo que le digamos que era ladrón, pero
Amigo, dice, ¿verdad? La Biblia también dijo que era amigo. Judas era ladrón. Y Judas veía que con la palabra él podía sustentar su ministerio tranquilamente. Que no era necesario para lo que él fue encomendado de este siglo, el dinero de este mundo. Y Pedro no entiende, ¿por qué no le hicimos así? ¿Por qué me hace? Jesús amaba a Judas y le estaba dando oportunidad de darse cuenta que no era necesario meter la mano en la bolsa, que él podía tener una providencia sin robarle a Dios. Que es la palabra la que sustenta, no lo que está en la billetera. Diga conmigo, la palabra hace la diferencia. Mateo 14:15, cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario, ya está haciéndose tarde, decirle a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús le contestó: 20.000 personas. Jesús le dice a su discípulo: denles ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Ellos están aquí porque es mi propósito que escuchen mi mensaje. Ahora ustedes provéanle. Los discípulos le respondieron: pero si no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Usted conoce la historia. Tomaba el otro, lo partía y bajaban 2 panes enteros. Tomaba nuevamente uno, lo partía, daba gracia y bajaba 2 panes enteros. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Lo poco en las manos de Jesús es abundante. Es mucho. Es abundante. Es mucho. Es mucho. Lo poco en las manos de Jesús es mucho. Es mucho. Es abundante. Son redes, pescados, abundante. La fe te lleva donde la razón no tiene lugar. Iglesia amada, Pedro se da cuenta que Jesús se mueve en otro sistema. Y que el sistema que Jesús propone, el reinado, siendo Él el rey, la provisión para no solamente alimentarse en ese sistema, sino también colonizar a través del mismo a otros que no conocen ese sistema, es la palabra de Dios. Voy terminando, dice la palabra. En San Juan capítulo 6. Está mal en la diapositiva. Dice Romanos 10:8, pero es San Juan capítulo 6, versículo 32. Dice: por tanto Jesús les dijo: de cierto os digo, que no le ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿A quién? Al mundo. ¿A quién? Al mundo, al sistema.
al sistema Jesús. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es la provisión de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios quiere quitarte en este tiempo es tu mentalidad de pollo en creer que tu billetera puede controlar los desafíos de Dios. Nadie te dice que gastes más de lo que entra, pero no pongas los desafíos en base a tu billetera, sino lo que Él te dijo. Porque si Él te mandó a hacer algo que es imposible para tu billetera, si Él lo dice, Él sustenta. Y mientras vos seguís acá reclamándolo a Dios, llorando y pataleando, Él no va a hacer nada. ¿Cómo Dios lo vas a hacer? ¿Cómo voy a llegar al otro lado que vos me estás hablando? ¿Cómo voy a pasar esta deuda? ¿Cómo voy a pasar este desafío? A Dios no le interesa el cómo. A Dios le interesa que le creas y que descanses. Que te dejes abrazar. Y que dejes que Él sea quien te cargue en sus brazos. Y alabando y adorando en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la lucha, puedas seguir adorando y creyendo que es Él quien te posiciona ahí y no tu fuerza. Ahí donde está, nos ponemos de pie, iglesia amada.